Bueno, pues el día de hoy voy a dar una pequeño cursito, ¿no? De introducción a la geometría y la trigonometría. Esto como dentro de las materias dentro de la materia de matemáticas 3 para preparatoria. Y dentro del contenido vamos a estar analizando el día de hoy ángulos y triángulos. Entonces, bueno, vamos a comenzar primero con el tema número 1, que son los tipos de ángulos. Bueno, en este caso lo primero que quiero es ver la siguiente imagen. Aparentemente es pues, una imagen normal donde se ve a un niño que está disparando un penalti hacia la portería. Y bueno, en este caso, nosotros, pues bueno, si lo observamos de esta manera, pues vemos dos personas, vemos una portería y vemos una pelota. Sin embargo, aquí podemos encontrar algunos ángulos interesantes, ¿no? Por ejemplo, el ángulo que hace la portería, ¿no? Con el piso, el ángulo que está teniendo el niño al momento de hacer el disparo y el ángulo de la trayectoria que va siguiendo el balón mientras es disparado. Correcto. Entonces, pero, ¿qué es un ángulo? Como podemos ver, o como pudimos ver, pues el ángulo se forma con dos semirrectas. Vamos a imaginar una pizza, ¿no? Y supongamos que esta pizza la hemos cortado en 360 rebanadas. Entonces ahora tenemos 360 pedacitos de esta pizza. Supongamos que 90 personas o que 90 rebanadas de pizza fueron consumidas. Y entonces nosotros vemos que ahora hemos hecho aquí las dos semirrectas. Si tomamos esas 300 rebanadas como una unidad de medida, estarían faltando 90, es decir, esa apertura hubiese sido de 90 rebanadas. Vamos a suponer entonces que le damos un nombre y le vamos a poner grados. Entonces sería una apertura de 90 grados. Y esto es a lo que nosotros llamamos un ángulo. Pero bien, hay diferentes tipos de ángulos. Por ejemplo, nosotros podemos tener un ángulo nulo, es decir, en realidad no hay ninguna apertura, pero bien tomando como cuenta esta misma base, pero habiendo hecho el giro, lo podemos considerar como un ángulo completo de 360 grados. Por otra parte, tenemos uno que sería el ángulo agudo, es decir, que es menor a 90 grados, tomando en cuenta que 90 grados sería hasta esta zona. Tenemos el ángulo recto, el cual es de 90 grados. También podemos tener uno que puede ser obtuso o convexo, según queramos decir que es mayor a 90 grados, o bien convexo que es menor a 180 grados. Pero como podemos ver, pues es el mismo tipo de ángulo. Tenemos también uno al que podemos llamar llano, o bien 180 grados, y cóncavo, donde es mayor a 180 grados. Bien, recordemos la imagen nuevamente. Si nosotros vemos esta imagen, este ángulo que se forma en la portería, nosotros pudiéramos decir que es un ángulo de tipo recto. Si nosotros vemos este ángulo con el niño, pudiéramos decir que es o obtuso o convexo. Y bien, si tomamos en cuenta el ángulo, ¿sí?, de la trayectoria del balón, pudiéramos decir que es un ángulo agudo. Pero bueno, tenemos también algunos ángulos que pueden ser considerados como casos especiales. Tenemos al primero de ellos que es negativo. Nosotros hacemos las mediciones en contra del movimiento normal de las manecillas del reloj. Si este movimiento ha sido al revés, entonces lo llamamos como un ángulo negativo y tiene que ser inferior a 0 grados. También tenemos otro caso especial donde es mayor a 360 grados. Es decir, nosotros damos 360 grados y terminamos aquí.
Pero si ha sido, por ejemplo, 390, quizás nuestro ángulo quede en esta zona. Esos son los dos casos especiales. Muy difícilmente los vamos a utilizar, pero suelen de vez en cuando ser encontrados. Ahora, estos ángulos que vimos es según su medida. Vamos a ver ahora según su posición. Tenemos al consecutivo, es decir, dos ángulos que van formando. Por ejemplo, este pudiera ser de 80 grados. Este a lo mejor es de otros 50 grados y ambos pueden formar un ángulo de 130 grados. Y tenemos el adyacente, es decir, que estos dos van a formar 180 grados, es decir, un ángulo llano. Este pudiera ser igual, de 80 grados y faltarían para los 180, 100 grados más. Y tenemos a los opuestos. Es decir, nosotros sabemos en este caso, ¿no? Por la forma en la que, los estamos observando, que el ángulo 2 y el ángulo 4 son ángulos iguales y que el ángulo 3 y el ángulo 1 tienen también el mismo valor de apertura en sus ángulos. Ahora tenemos otros también que según su suma se van a nombrar. El primero de ellos que tenemos es el complementario. En este caso, la suma de dos ángulos complementarios van a dar 90. Quizás lo más sencillo que pudiéramos tener es 45 más 45 grados, pues un total de 90 grados. En este caso, para que fueran 90, si tenemos un ángulo de 15, nos estarían faltando 75. Y si por el contrario tenemos 65, pues bueno, nos estarían faltando 25 grados, ¿no? Tomando en cuenta sus ángulos complementarios para llegar a 90. Ahora tenemos el segundo caso, que son los suplementarios. En este caso, tiene que dar una sumatoria total a 180 grados. Muy bien. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de un ángulo de 50, su suplementario tendrían que ser 130 grados. Si tenemos 100, su suplementario serían 80 grados. Correcto. Entonces, veamos un caso más. ¿Qué pasa con los tipos de ángulos donde se tiene un par de paralelas, que son en este caso esta línea y esa línea? Ok. Nosotros podemos tener este caso, ¿no? Donde el ángulo que se forma en el corte para esta zona 1 y para esta zona 2 tendrían la misma apertura. Es decir, por ejemplo, si en este caso fuera de 80 grados, aquí abajo este también tendría 80 grados. Y a esto se le llaman ángulos correspondientes. Veamos un segundo caso. Alternos internos. Es decir, dentro de estas dos líneas paralelas, ¿sí? Nuestros ángulos internos de forma alterna, que en este caso sería el 2 y el 3, van a tener la misma sumatoria. Por ejemplo, en este caso, si este fue 80, eso significa que este también tendrá 80. Ahora veamos los alternos externos. En este caso, este 1 que hemos visto acá, ¿sí? Sería igual a su parte alterna externa, es decir, a este 4. Por lo tanto, si este es de 80, como lo vimos en el primer caso, este será también 80. Por ejemplo, viendo el caso del alterno externo de este lado, dado que aquí tendríamos un suplementario, esta apertura sería de 100 grados. Por lo tanto, su alterno externo, que es este, sería también de 100 grados. Correcto. Ahora, en cuanto a los sistemas de medición de ángulos, al inicio, con el ejemplo de las pizzas, les hemos llamado grados y la partimos en 360. A ese tipo de sistema le llamamos sistema sexagesimal. Como comentamos, pues bueno, ahí tomamos en cuenta toda la apertura
del círculo, ¿no? 360 grados. Hay otro sistema al que se le llama centesimal, perdón, donde en este caso el valor total de toda la circunferencia son de 400. Y tenemos otro sistema que es el sistema radial, donde en este caso toda la apertura serían 2pi radial. Ahora, se pueden hacer conversiones con algo que ya es muy conocido, que es a lo que le llamamos, pues bueno, una regla de 3 simple. Por ejemplo, en este caso, si partimos del sistema sexagesimal, sabemos que es 360, en el sistema centesimal son 400. Si nosotros quisiéramos saber el valor de abajo, que en este caso son estos 180, tendríamos una X en el sistema centesimal. Aquí, ¿sí? Nosotros lo podemos resolver de una forma muy sencilla. Hacemos la multiplicación de estos dos, que serían 180 por 400, aquí sería grados y aquí sería G, y todo eso lo dividiríamos entre 360 grados. Se van nuestros grados y quedaría el valor en G. Esto sería igual a 200G. Es decir, a 200 grados en el sistema centesimal. ¿Sí? 200G. Y bueno, en el caso de 2pi radian, pues es que quedaría como un pi radian. Ahora, este 90, pues bueno, ya no tiene mucho sentido hacerlo, pues sería la mitad, sería 100G, y aquí sería pi entre 2 radian. Y estos 45 serían 50G, y en este caso sería 0.25 pi radian. Muy bien, correcto. Pasemos entonces ahora al segundo tema, que son los tipos de triángulos. Primero que nada, vamos a observar las siguientes imágenes. Estas imágenes son imágenes de la naturaleza. Tenemos, por ejemplo, en este primer caso, a un trébol y vemos que dentro del trébol se forma un triángulo. Tenemos por aquí una flor y vemos cómo esta flor con sus con sus 6 pétalos forma un triángulo. Vemos por aquí también una roca que al parecer por el desgaste generado por el agua ha formado también un triángulo. Vemos por aquí estas formaciones de hojas que con puros triángulos van dando forma a esta planta. Que esto también, bueno, se ve con algo que se llaman los números de Fibonacci, pero pues eso lo veremos más adelante. Y por aquí tenemos a un pino y vemos cómo este pino pues tiene en sí una forma de un triángulo. Entonces vemos nosotros, ¿no?, que los triángulos se encuentran en la naturaleza. Ahora veamos las siguientes imágenes. Nosotros hemos visto que en la naturaleza estas formas geométricas tienen demasiada buena estructura y son bastante resistentes. Y las hemos nosotros utilizado y replicado para generar distintos tipos de construcciones. Muchas de ellas, pues bueno, terminan siendo rascacielos, ¿no? Estructuras muy altas por la misma solidez que da esta forma, lo cual ha llevado a que sean ampliamente estudiados, ¿no? Entonces, ¿qué es un triángulo? Bueno, un triángulo es una figura geométrica que se destaca por tener 3 puntas, ¿sí? ABC. Tiene 3 lados, ¿no? ABC. Y vemos que tiene 3 ángulos. Alfa, beta y teta, ¿no? Ahora, nosotros podemos ver algunas propiedades muy sencillas, ¿no? Y que tienen todos los triángulos. Nosotros vemos que A, B y C, bueno, son sus vértices, A, B y C en minúscula, bueno, serían sus aristas y lados, y
sabemos que la suma de todos sus ángulos es igual a 180 grados. Esos 180 grados van a ser siempre la misma sumatoria sin importar el tipo de triángulo con el que estemos trabajando. Entonces, este es un dato que hay que guardar. Correcto. Pero ahora, vamos a ver el tipo de triángulos según sus lados. Veamos aquí lo que nos dice el primero de ellos. Dice, los triángulos escalenos tienen A, B y C, es decir, sus lados todos diferentes. Si nosotros vemos el número 1, pues vemos que al parecer aquí sus lados son iguales. Vemos el 2, pareciera que dos son iguales y uno diferente. Sin embargo, en el tercero vemos que todos son diferentes. Veamos entonces. El escaleno nos dice, sí, efectivamente sería el número 3. Veamos al 2. El 2 nos dice, bueno, la segunda nos dice que es un triángulo equilátero. Nosotros vemos en la primera estructura, vemos que efectivamente pareciera que tienen todos sus ángulos iguales, por lo tanto, sus lados serían iguales. Y efectivamente vemos que el equilátero sería este. Y por lo tanto, bueno, nos quedaría solamente el isósceles, donde nos dice que dos de sus lados son iguales y por lo tanto, uno de sus lados sería diferente. Ahora, veamos. Según sus ángulos, vemos que el primero de ellos nos dice obtusángulo. Es decir, que un ángulo de ellos es obtuso. Eso significa que uno de sus ángulos es mayor a 90. En este vemos que todos son inferiores a 90, en este vemos uno exactamente igual a 90, pero en este vemos que en uno hay una apertura mayor a 90. Efectivamente, ese sería nuestro obtusángulo. El rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Aquí en la segunda imagen nosotros vemos ese ángulo, ¿no? Entonces ese sería el rectángulo. Y por último, el acutángulo que tiene todos sus ángulos de forma, bueno, ángulos agudos, en el cual, pues bueno, queda solamente esta figura donde sus ángulos, ¿no? Los tres son agudos, efectivamente. Ahora, el triángulo que más se estudia por sus propiedades, que de hecho fue estudiado entre el siglo V y el siglo IV antes de Cristo, es justamente el triángulo rectángulo. De este incluso nace uno de los teoremas más importantes y que de ahí se desarrollan algunas de las teorías que dan paso a la trigonometría tal cual y teoría que veremos un poco más adelante. Pero bueno, de entrada, el triángulo rectángulo, pues bueno, se llama así por este ángulo, que es de 90 grados. Muy bien, igual nosotros vemos que tiene sus tres lados, pero aquí, por esta propiedad, por este ángulo que tiene aquí en esta zona, nosotros podemos hacer algunos cálculos y podemos saber que el cuadrado de A más el cuadrado de B va a ser igual al cuadrado de H, que en este caso H es la hipotenusa. En los triángulos rectángulos siempre el lado más largo se le va a conocer como hipotenusa. Entonces, si nosotros sabemos que este ángulo es de 90, por lo tanto significa que la suma de sus ángulos alfa y beta va a ser igual a 180, perdón, que 90 más la suma de alfa y beta va a ser igual a 180. Por lo tanto, la suma de alfa y beta, ¿sí? Haciendo este sencillo despeje, sabremos que siempre va a ser igual a 90 grados. De este tipo de triángulos nacen tres triángulos muy ampliamente estudiados y que se verán a lo largo del curso de trigonometría. El primero de ellos, que es el 37, 53, 90, que tiene una particularidad muy interesante y es que tiene tres números, ¿sí? Que si los tomamos como unidad consecutiva, va a ser la resolución. Es decir, que si un lado midiera 3 unidades y el otro lado 4 unidades, su hipotenusa serían 5 unidades. Y para que esto se cumpla, uno de sus ángulos, el opuesto, ¿sí? Al lado más corto sería de 37 grados, mientras que el opuesto al lado
bueno, al segundo, al lado más largo, sin contar la hipotenusa, sería de 53 grados, ¿no? Este es bastante estudiado. Tenemos a otro, sí, que es el de 30, 60, 90. Es decir, que tiene un ángulo de 30 grados, uno de 60 grados y el de 90 grados que ya sabemos. Y esta tiene la peculiaridad de que uno de esos lados, el opuesto al del grado 30, tiene la unidad, la hipotenusa es 2 veces la unidad, mientras que el opuesto, el lado opuesto al ángulo de 60 grados, es la unidad por la raíz de 3. Y tenemos de último, ¿sí? Otro también bastante estudiado, que es el de 45, 45, 90. Este tiene la particularidad, ¿sí? De que sus dos lados, ¿sí? Son igual a la unidad y su hipotenusa es igual a la unidad raíz de 2. Y bueno, pues estos triángulos se desarrollarán más adelante porque de aquí nacen justamente la trigonometría y de aquí se desarrollan las leyes de senos, cosenos y tangentes. Y bueno, sin más que decir, pues bueno, hasta aquí quedaría esta pequeña clase y nos vemos hasta la siguiente. Chao.